no tenerlo así y por qué hacerlo con el using? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, Shirley, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos utilizando using generalmente en nuestros códigos en esta forma? ¿O qué ventajas me daría using a mí? Tal vez porque igual está recorriendo todo el contexto de todos los clientes. O sea, hay varias personas. No, aquí tengo el mismo código. Mira, esto es lo mismo. Si yo, de hecho, mando a ejecutar esto de acá, va a funcionar. Es lo mismo que tengo acá. Le puse acá el código como ejemplo nada más. La pregunta es, ¿por qué utilizamos using? A ver, ¿quién me dice? Señor Pozo, ¿está aquí? ¿Por qué utilizar el using? Eh, no sé, la verdad, Inge. Ya. Ok, chicos, no hay problema. Miren, aquí hay una diferencia, muchachos. Cuando nosotros utilizamos en un segmento de código, miren que este es el mismo código que tenemos acá, pero este está embebido dentro de un using. ¿Qué hace el using por nosotros o por la aplicación? Lo que va a hacer, chicos, es esto. Pensemos en el nivel de procesamiento que vamos a tener. Cuando nosotros venimos acá y envolvemos todo dentro de un using, aparte de darnos un mejor orden al procesamiento de lo que vamos a hacer, el using tiene una particularidad. Una vez que yo termino de ejecutar este segmento de código, supongamos que acá sigue el código, digamos, acá sigue el código, pero una de las ventajas que tiene el using a la hora de ejecutarse es que una vez que termine el using, el compilador lo retira de memoria. Es decir, mi código se vuelve un código mucho más livianito y puede llegar a ser más eficiente que tenerlo un código de corrido en este sentido. ¿Sí? Entonces, como recomendación y en medida de lo posible, cuando ustedes puedan ejecutar códigos embebidos dentro de using, eso nos va a permitir que el compilador, una vez que ejecute este grupo de sentencias, él va a liberar memoria continuamente, es decir, todo lo que está dentro de este contexto del using va a borrarlo y va a seguir obviamente trabajando, pero lo que me va a permitir a mí es que esa memoria se libere de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente que como lo tuviéramos en un contexto general. Entonces aquí le vamos a poner nuevamente, entonces nuestro using, vamos a poner nuestro contexto, vamos a decirle nuevo y le vamos aquí a poner cliente entities. Entonces aquí adentro de esto, lo que nosotros le vamos a decir es, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros necesitamos identificar una persona, es decir, dentro de este grupo de personas, necesitamos enviar un identificador, el ID de la persona, y en función de ese ID necesitamos buscar cuál de estos elementos son. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito buscar a cualquiera de ellos en función del ID que me den. Entonces, miren, esto incluso dentro de lo que es Entity Framework me permite hacerlo de una manera súper eficiente. Vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a decirle que mi objeto persona va a ser igual. ¿Cómo accedo a los recursos de la base? Acuérdense, con el contexto, ¿no? Siempre el contexto es el que me va a permitir hacer esto. Entonces yo le voy a decir contexto.persona. Miren que aquí yo tengo muchísimos métodos y algunas propiedades con las que puedo trabajar. De hecho, le vamos a poner aquí una de estas. Vamos a poner contexto.persona. Y le vamos a decir aquí first of default. Es decir, le vamos a decir, devuélvanos del primero que encuentre usted al ejecutar este tipo de sentencia. Entonces aquí le vamos a decir, dentro de este grupo, le voy a decir, ¿qué es lo que yo necesito que me devuelva? Y aquí viene la expresión lambda. Entonces, le vamos a decir, voy a encontrar un elemento P tal que P, punto. Y ahí ya estoy haciendo referencia a todos los elementos que están ahí adentro. Si ven, ya tengo acceso al objeto persona. Y digo tal que P punto y D sea igual a quién, al ID de persona que viene
en la parte de mi query. Con esto, muchachos, con esta simple línea que tengo aquí, me estoy yendo a la base, estoy utilizando este identificador, me estoy trayendo todo un objeto tipo persona, ¿no es cierto?, con respecto al criterio de búsqueda que yo le acabo de hacer en este momento. Entonces, una vez que tengo esto, lo que le voy a decir es, como ya identifiqué a la persona, ¿no es cierto?, y como lo que queremos es eliminarla, le vamos a decir contexto.persona, punto, y aquí vamos a encontrar algo que dice remove. Le voy a decir, voy a eliminar, ¿a quién le voy a eliminar? Acuérdense, al objeto persona que acabé de encontrar en la línea anterior. Y para que esto se grabe, contexto.savechange, nada más. Y con eso, miren, busco el objeto persona que necesito eliminar en función de un criterio de búsqueda. Una vez que tengo esto, llamo a mi contexto, utilizo el método remove, y en este caso, con el SaveChange, estoy aplicando los cambios para que eso suceda. Con estas 3 líneas, me estoy evitando hacer mucho código de lo que ya estábamos trabajando. Entonces, aquí, muchachos, a ver, Andrés, ¿tiene alguna consulta? Dígame. Inge, en este tipo de grid no podemos seleccionar la celda con un clic. Sí, sí podemos. Ya le voy a indicar cómo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, fíjense aquí, simplemente una vez que elimino, le vamos a poner aquí el método, ¿cómo se llamaba? Cargar personas, para que me refleje los cambios de nivel de besta. Entonces, señor Morocho me hace una pregunta, entonces vamos primero a esto y luego seguimos con la pregunta. Entonces, miren acá. Tengo aquí mi celda, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir que borrémosle a Juan Espín. Entonces voy a decir, borrémosle el objeto 6. El objeto 6, este ID va a venir al método, acuérdense en nuestro código, él va a venir acá. Y con ese identificador vamos a seleccionar el dato persona. Si quieren podemos ponerle aquí un punto de interrupción para irlo viendo. Entonces le vamos a decir, eliminemos el valor 6. Miren, viene acá el valor de 6. Una vez que ejecutamos esto, antes de borrar, miren, aquí en persona, si abrimos todo esto, me devolvió todo el objeto con los datos que hace referencia al identificador. Aquí le pongo remueva y hasta el momento me imagino que esto no debe haberle borrado, ¿no es cierto? Sigue ahí. Entonces con el save change, ¿no es cierto? Una vez que aplico el save change, ya aquí ya no existe. Y si nos vamos aquí a la tablita, también Juan Espín ya no existe. Y listo. Entonces, de esa forma nosotros podemos ya quitar, ¿no es cierto?, eliminar los objetos que tengamos mapeados a nivel de nuestro formulario, pero utilizando en este caso el Entity Framework. Hagamos el modificar y respondemos la parte del señor Morocho, ¿ok? Entonces vamos acá, igualmente en modificar, vamos a darle clic aquí. Y miren, vamos a utilizar la misma lógica, ¿no? Ya tengo aquí el guardar, le vamos a minimizar esto. Entonces, para modificar la persona vamos a utilizar un poquito lo que hicimos con la parte del eliminar. Le vamos a poner aquí, yo qué sé, modificar o actualizar, como ustedes quieran llamarlo. Entonces vamos a generar este método. Ay, ¿qué hice? Perdón. Aquí era generar el método, no cambiar el nombre. Generar el método. Ok, entonces aquí le vamos a poner igualmente, ¿no? ID persona. Y prácticamente vamos a hacer un código muy parecido a lo que era el eliminar y a lo que era el guardar. Entonces aquí, miren chicos, vamos a poner igual. Ponemos el using, vamos a poner el contexto. Vamos a ponerle var, contexto, igual a new. Entonces vamos a ponerle cliente entities. Acá abajito le vamos a decir, entonces vamos a buscar a la persona, ¿no es cierto? Entonces voy a decir persona, defino el objeto, igual. Entonces digo, contexto.persona.field of default, ¿no es cierto?
Por ejemplo, si tuviera que traerme varios objetos, pueden poner el select y igual aplicar el mismo principio. Le vamos a poner aquí first or default, ¿ok? Le vamos a poner esto y le vamos a decir igualito, ¿no? Puedo poner otra letra, no necesariamente la P, ¿no es cierto? Puedo decir X tal que X punto ID sea igual al ID persona. Listo. Con esto ya me traigo el objeto. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? A esta persona le vamos a poner los valores de los campos que están aquí actualmente en mi pantalla, ¿no? Entonces pensemos aquí, le vamos a decir igual, persona.id, perdón, persona.nombre es igual, en este caso, ¿no es cierto?, al textbox nombre.text. Y básicamente vamos a copiarnos lo mismo de la inserción. Persona.apellido es igual al apellido.text, ¿no es cierto? Y le vamos a decir persona.edad es igual al convert.twin32. En este caso, le vamos a decir de quién, del el campo edad.text. Es lo mismo que teníamos en la parte de inserción. Ahora fíjense, en este caso, como nosotros no vamos a ingresar un nuevo dato, sino actualizar, entonces la diferencia con la parte de guardar sería que nosotros no le vamos a aplicar este persona.add. Eso no lo vamos a hacer, porque estaríamos agregando un nuevo valor. Pero lo que sí le vamos a decir es contexto.savechange. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos logrando? Lo que estamos logrando con esto es que ahora estos elementos dentro de este contexto con estos valores, lo que va a hacer este señor es coger y actualizar específicamente los cambios que hemos hecho con respecto a este objeto tipo persona. Y luego que modifiquemos, le vamos a hacer lo mismo, vamos a mandar a cargar las personas. Entonces le vamos a poner aquí, luego de modificar, vamos a cargar. Entonces, ejecutemos. Entonces, listo. Entonces, digamos que este señor José Ruiz se va a cambiar de nombre. Entonces, bueno, obviamente, la idea aquí justamente lo que nos decía el señor Morocho está bien. La idea es obviamente no estar poniendo aquí identificadores y trabajar sobre los objetos de la tabla, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, identificador, por ejemplo, puede ser el valor de 7, que es del elemento. Entonces, por ejemplo, digamos que este señor ya se cambió el nombre y ahora se llama Betty White, ¿ya? Ejemplo. Y que tiene 33 años. Entonces yo pongo modificar y fíjense que en este caso el señor que se llamaba José Ruiz ahora ya se llama Betty White y tiene 33 años y esos cambios ya los tengo reflejado acá y lo mismo, miren acá a nivel de base, eso se va a operar. Pero como se dieron cuenta, la capacidad que tenemos al utilizar Entity Framework nos abre algunos escenarios y los escenarios más alentadores es que justamente nosotros podemos evitarnos generar mucho código transact y utilizar esta tecnología que de hecho es la tecnología, digamos, la más actual que se puede tener al nivel de lo que es manejo de datos y que obviamente va a seguir algunos años aquí dentro dentro del mundo de la programación, porque sigue siendo súper pertinente el manejo de este tipo de datos en este sentido. ¿Ok? No sé si les funcionó a todos, tienen alguna pregunta adicional, sino para comenzar a contestar la pregunta del señor Morocho. Dije, de pronto puede poner un ratito el código del modificar, por favor. Claro, aquí está. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional, alguna pregunta. Inge, disculpe, a mí me sale un error en el contexto ya para guardar. No sé por qué sería. ¿Pero qué error dice? Lea los errores, aprendan a leer los errores. ¿Cuál es el error? Ya le veo. Ah. Entonces, bueno, vamos a contestar la pregunta del señor Morocho. Sí se puede, señor Morocho. Mire, usted puede venir acá
Y, por ejemplo, podemos venir a la parte que dice editar columnas. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros en editar columnas de este data grid, de hecho, le podemos hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Pero miren, aquí nosotros le podemos poner, si se da cuenta aquí donde dice command file, le puede poner usted agregar, puede poner la parte de eliminar y puede poner una opción de actualizar y editar o cancelar. Pero usted le pone estos elementos de aquí, le pone aceptar. Y fíjese aquí, cuando usted corre o corremos en este caso el código, mire, aquí a nivel de presentación, nos va a aparecer ya, aquí ya con estos elementos. Entonces yo podría directamente decirle, ¿no? Cuando yo dé clic aquí en seleccionar, obviamente acuérdese que no está programado este evento, todavía no hemos programado nada del evento que está por acá atrás. Pero si yo le digo seleccionar automáticamente estos valores, yo le podría decir, cada vez que yo dé clic aquí, estos valores pueden venirse a la parte superior. O si yo le digo seleccionar acá, obviamente puede venir acá, ¿no es cierto? Eso ya es un solo código. Lo mismo, la parte de la eliminación que acabamos de hacer aquí, podría ponerle acá. Y obviamente, sí, ojo, no tengo programado nada todavía en estos métodos, por eso es el error. Lo mismo acá en editar. No tengo nada programado, por eso es que no puedo verificar eso. Entonces, ¿qué me tocaría, no? Habilitar estos controles, programar el row editing, el row deleting, y sencillamente pasar la lógica de lo que hemos hecho aquí, acá, pero simplemente capturando el elemento e identificando el nivel de la fila que tenemos. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos hacer. De hecho, este grid view es súper completo. De hecho, incluso internamente aquí de esto podríamos actualizar, guardar los datos, o sea, y únicamente utilizando solo un grid view. Pero para el caso que estamos trabajando, pues nos sirve bastante el hecho de tener así los elementos. Ahora recuerden, ¿no? Recuerden algo, que nosotros a nivel de lo que es, de lo que es nuestro código, recuerden algo, nosotros el Entity Framework lo incluimos dentro de la parte de la presentación, pero la idea es que nosotros, este Entity Framework esté presente aquí a nivel de nuestra capa de datos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que nosotros debemos establecer un modelo de comunicación, si es que voy a utilizar esta misma arquitectura, obvio, porque puedo tener otra forma de crear mis proyectos. Por eso ahí tengo también el MVC, acuérdense, y esto está dentro de la parte del modelo. Pero como están dentro de la mismificación, el modelo, la vista y el controlador, entonces eso también es transparente, no podemos dudar que eso no va a funcionar. Pero, por ejemplo, para el ejercicio que yo les mandé de ver, ustedes podrían poner su Entity Framework a nivel de la capa de datos. Pero recuerden algo, ¿no? Que en este caso, la clase persona que acabamos de generar, la clase persona va a estar a nivel del entity. Va a estar aquí. Va a estar solamente visible a nivel de la capa de datos. Es decir, miren, si yo vengo acá, vamos acá a mi código. Vengamos acá, pensemos en esto. Digamos que esta es la capa de presentación y aquí están de pronto las otras capas. Si yo vengo acá y le digo, por ejemplo, agregar, nuevo proyecto, digo biblioteca de clases, digo siguiente, y este se va a llamar, yo que sé, datos. Esta va a ser la capa de datos de mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces le digo aceptar. Ok, en este proyecto tipo, que es mi capa de datos, que va a hacer referencia a mi proyecto con el que estoy trabajando, obviamente aquí tengo que hacer esto, ¿no? Clic derecho, agregar, nuevo elemento, y aquí le vamos a agregar la parte de los datos, ¿no? Voy a trabajar con, no sé, vamos a poner igualito, voy a decirle modelo cliente, le vamos a agregar. Esto, bueno, ya sabemos dónde están. Clientes, aquí mismo. Siguiente, siguiente. Selecciono tablas, siguiente. Y listo. Y miren, ya tengo aquí generado toda la parte del Entity Framework a nivel de mi capa de datos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente esto. Incluí el Entity Framework a mi capa de datos.
Ahora fíjense en una cosa que deberían tomar en cuenta. ¿Qué sucedería o qué sucede? Recuerden que esta capa de datos, haciéndole la referencia con la misma tabla persona, esta tabla o este proyecto de entity está local a mi proyecto de datos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo quiero mandar información? Obviamente tengo que mandarlas en objeto desde mi capa de presentación. Entonces miren aquí el escenario. Esta clase persona solo recibe a nivel de datos. Pero entonces, ¿cómo hago yo para enviar la información desde presentación hasta datos para que el entity pueda guardarla? Es decir, ¿qué clase yo necesitaría? Recuerden que el ámbito de esta clase que tengo aquí es solamente para la parte, digamos, de esto. Esto está aquí. Pero ¿cómo entonces hago yo para enviar datos desde presentación para que el Entity Framework lo guarde? ¿Cómo lo harían? No sé si está claro. En algunos casos, algunas personas, algunos programadores lo que hacen es referenciar este modelo en todo mi proyecto, ¿no es cierto? Y básicamente lo que haríamos es que este objeto de aquí, por ejemplo, la tabla persona, pueda ser visto por la clase persona sea visto por presentación para poder enviar este objeto y que venga acá el entity y el entity lo pueda guardar. Eso es a esa pregunta es la que yo me refiero. Algunos autores lo que hacen es referenciar desde todo el proyecto a la parte donde tengo el entity y lo que hace obviamente es que todos ya pueden ver esta clase y se puede guardar. Eso como la primera parte. Ahora la otra cosa que yo podría utilizar es obviamente seguir utilizando la arquitectura que tengo. Y aquí, por ejemplo, podría generarme un mensaje que se llame persona, mensaje. Perdón, porque no se ve. Aquí podría generarme algo que se llame persona, mensaje, ¿no es cierto? Una clase diferente, que de pronto puede tener la misma estructura, pero no va a ser la misma clase. Entonces yo podría de pronto pensar, les doy esta idea, de que también podría tener este escenario, que a nivel de mensajería o de entidades yo puedo tener voy a seguir trabajando con mi mismo proyecto. En este caso va a ser transversal a todos, ¿no? Entonces yo genero en presentación mis datos. Este dato va a venir y va a pasar por cada uno va a venir al servicio, luego al negocio. Y cuando llegue a datos, aquí, este objeto, lo que debería suceder es que este objetito de aquí, que tengo a nivel de mensajes, vamos a hacer una conversión. Es decir, todos los datos que tengo aquí en este objeto, yo debería aquí, digámosle así claramente, convertirlos. Yo podría convertirlos a la estructura de datos que tengo acá. Es decir, la data que en este caso se encuentra en mi clase persona MSG debería pasarle o convertirle a la estructura de la clase que yo tengo aquí, ¿no es cierto? Dentro de persona. Entonces, ¿qué logro con eso, no? Que todo el mundo va a hablar un mismo lenguaje, por ejemplo, con mi clase persona mensaje, pero cuando llegue la parte transaccional, para poder utilizar el entity, yo podría hacer esta conversión, pasar de esta estructura a la de acá. La otra opción, como yo les digo, es justamente de que todo el mundo vea a esta clase y todo el mundo se pasa a esto, ¿no? Hasta llegar acá y sencillamente guardaría los datos. Principalmente, o personalmente, a mí me gusta más el modelo de la izquierda, de la derecha, porque sigo respetando el principio de lo que es la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, eso es lo que yo les dejo ahí para que ustedes analicen y vean qué es lo que mejor les conviene a ustedes a la hora de implementar, en este caso,
la transferencia de datos, en este caso, de estos objetos, hacia la base de datos. Si alguien me dice, no, ¿sabe qué? Yo prefiero el Transact y con eso me evito todo esto. Bueno, ahí sí ya depende de cada persona. Pero ahí ustedes tienen un escenario en el cual ustedes pueden trabajar o con lo uno o con lo otro. Pueden irse también por este camino. ¿Cuál es la ventaja? Que técnicamente el Entity Framework me está ayudando a mí a evitarme, a ahorrarme mucho tiempo en la parte de la data transaccional. Cuando tenemos una tablita, no le vemos tanto la razón de ser. Decimos, bueno, es una tabla, no pasa nada. Pero cuando la tablita o el modelo relacional incluye ya muchas tablas, el modelo se vuelve un poquito más complejo, entonces ahí ya tenemos que comenzar a pensar, ¿no? Un poco en cuál es la mejor estrategia y el mejor camino para nuestros proyectos. Listo, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, Inge, a mí también me salió el mismo error que le había dicho el anterior compañero. Pero ¿cuál es el error? No sé, bueno, a mí me sale que no tengo definido el query y no existen elementos para insertar y modificar. ¿Compilaron el modelo cuando hicieron? Sí, sí le compilé varias veces. A ver, pero hicieron todos los pasos iguales. Sí, por eso casi en el que nos sale error, bueno, en el que me sale a mi error, es al momento que le manda el contexto a guardar. Entonces, comparta la pantalla, por favor, para revisar. Vamos a ver qué pasó. No sé si puedo ver. Inge. Ya sí, aquí lo veo. Ya. Y al momento. Pero en compilación no les da ningún error. No, solo es al momento, digamos, que nosotros queremos llamar al método. A ver, los datos, a ver, miren, aquí empecemos por algo. El contexto está funcionando porque si no, no trajéramos nada de datos, ¿no es cierto? Entonces, eso está bien. Ya, partamos de ahí. Entonces, el contexto está funcionando bien. Póngale guardar. Ya, y ahí me bota el error. ¿Qué le dicen? Bueno, según lo que yo le entendí, es que dentro de la entidad persona, al momento de enviarle, es que no me está generando, no hay ningún query en el que me permita insertar o modificar la función. A ver, regresemos a su código, por favor. A ver, pero esto ya lo busca, bueno, acuérdense que nuestro mejor amigo es Google y a veces cuando están ese tipo de errores toca irlo revisando. A ver, acá no hay problema. Vamos a la partecita, por favor, del modelo. Aquí dale clic en el modelo, por favor. ¿En el modelo? Expándale, por favor, el modelo. Si está como identity, si está este campo en la base de datos como identity. Sí, sí está. Revísale, por favor. De properties. No, en la tabla. A ver, ciérrale. En diseño, por favor. ¿En Clic el derecho, diseño? diseño. No, aquí en la tabla. Sobre la tabla, clic derecho, diseño, por favor. Sobre la tabla, acá, por favor. En el árbol, a su lado izquierdo. Ah, ya. Izquierdo. Ya. Acá, donde dice persona, por favor. Ya. Clic derecho. ¿En persona? Ya. Sí, clic derecho, diseño, por favor. Ya, bájele acá.
Identity, yes. Márquele, expándale ahí, por favor. Listo, entonces eso está acá. Vamos a la, vamos acá al modelo, por favor. Regresemos al código, dele clic derecho aquí. ¿En dónde? Márquele la tabla. Márquele la tabla. Ajá. Póngale suprimir. ¿Sí? Sí. Clic derecho. ¿Dentro de la pantalla? Sí, por favor. Clic derecho. Actualizar modelo desde base de datos. Agregar tablas. Marque. Expanda para ver si se marcó la otra tabla. Expanda. Listo. Finalizar. Ujú. ¿Está compilando todavía? No. Ya está. ¿No? Ya, entonces ahí recompile la aplicación, por favor. Aquí hay un error. Sí. No tiene definido una clave principal. Ese es el error, por eso es que no Ya. le genera. Ujú. Ya. Listo. Ok. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, por favor, el proyecto, traten de utilizar este tipo de tecnología. ¿Perdón? Para la parte del proyecto, si es posible, traten de utilizar este tipo de tecnología, les va a ayudar bastante. Y bueno, si no hay preguntas, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Por favor, vengan estudiando. Recuerden que la semana siguiente tenemos que rendir la evaluación de medio parcial. Entonces, listo, chicos, con eso nosotros terminamos. Una buena tarde. Y si tienen tiempito ahorita, organícense en los grupos y sigan trabajando por lo menos hasta la 1, ¿no? Gracias, chicos. Una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Pasen bien. Recuerden que mañana hay tutoría, ¿no?